¿Qué tal, señoras y señores? Cadena Nacional ya está en el aire a través de las pantallas de Vía X. Son todos muy bienvenidos y bienvenidas a este Living Ciudadano de cada noche. A las 23 horas nos encontramos para conversar acerca de lo que nos pasa, de lo que nos pasa como país y como planeta de vez en cuando. Pero hoy vamos a poner el foco en Chile para hacernos cargo de un problema que hace algunos años era visto como una catástrofe de futuro, ¿no? Cuando se hablaba de la falta de agua, de que en algún tiempo más, si no la cuidábamos como se debía y no la gestionábamos como se debía, íbamos a tener inconvenientes tanto para la productividad como para el consumo humano, ¿no? Y se veía lejos, por allá lejos, pero está instalado en el hoy. Eso sumado a los problemas climatológicos, atmosféricos que nos tienen en una sequía bastante importante, la verdad que el cuadro que se conforma es tremendamente complicado. Ya hay algunos ministros de Estado, los del ramo, que hablan de que en un periodo bastante breve, de aquí a pocos meses más quizás, podría haber racionamiento de agua en la zona central, muchas regiones de nuestro país en emergencia agrícola. Queremos conversar con tres invitados de hoy que desde distintos ámbitos de competencia están ligados a la tragedia del agua en Chile. Nos vamos a sentar y los presentamos. Bienvenidos, aquí comienza Cadena Nacional. Fuerte el aplauso. Voy a partir en orden, no de importancia, sino en el lugar en el que se encuentran sentados. No vamos a establecer diferencias acá. Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo, activista por los derechos del agua, por la gestión del agua, vocero de Modatima, premiado en el extranjero también por su trabajo concienzudo y persistente para instalar el agua como un bien de uso público, un derecho humano básico. Roberto Rondanelli, meteorólogo, que bueno, me encantan los meteorólogos, no sé por qué, me encantan. Meteorólogo, académico del Departamento de Geofísica de la Chile. Bienvenido, Roberto, muchas gracias por estar acá. Entiendo que estás a cargo de un centro en particular del cual ya podemos hablar también. No estoy a cargo, pero pertenezco. Pero pertenece a ese centro. Sí. Y un viejo amigo de la casa también, el director de Greenpeace Chile, el psicólogo Matías Azun, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy bienvenidos los tres. Gracias. A ver, es un tema que tiene muchas entradas, pocas salidas al parecer, al día de hoy. Vamos a discutir acerca de ellas, ¿no? Pero me gustaría quizás a modo de contexto, para entregar un poco de contexto sobre esto que describía someramente en la presentación, que hiciéramos una suerte de balance, ¿no? Quizás partir contigo, Roberto. Suenan mucho y brillan mucho los números con respecto a la sequía en la zona central, 76% menos de agua, pero esto es un problema que abarca al país completo, ¿no? ¿Cómo podemos poner esto en canchas de fútbol, digamos, para que sea lo más gráfico posible? ¿Qué estamos enfrentando hoy como país? Bueno, en particular el periodo que va desde el año 2010 hasta el 2019 o 2020 incluso si lo consideramos, es el periodo de 10 años o de 11 años más seco en el registro histórico de Chile, ya hasta el momento. Y el año 2019 en particular es el tercer año más seco del registro completo, ¿ya? En la zona central de Chile, que digamos entre la región de Coquimbo y el norte de la región del Biobío, incluyendo la región del Biobío, que es donde vive el 70% de la gente en el país. Claro. Así que llevamos una sequía muy persistente, con un año particularmente seco, y entre medio una serie de fenómenos meteorológicos, atmosféricos que propician, por ejemplo, incendios forestales, claro, etcétera. Pero es una crisis grande. Ahora, cuando uno se remonta a la historia y va y trata de buscar algo parecido para atrás, la única cosa parecida es una sequía que ocurrió el año 1770 a 1783. ¿Ya? Para allá hay que irse. Hay que irse como 200 años para atrás. Y esa sequía obviamente no habían pluviómetros, no habían mediciones, sino que más bien las crónicas indican que ese fue un periodo muy seco que terminó en el año 1783 con un tremendo aluvión, ¿ya? Que se salió el Mapocho, así, estuvo todo inundado el año 1783. Pero duró 13 años y fue terrible. Estamos poniendo el foco hoy día en lo que pasa en Australia, ¿no? Y abro la palabra, digamos, para que todos opinen y conversen, pero al parecer no estamos tan lejos de lo que ocurre allá en Oceanía, ¿no? Digamos, o potencialmente podríamos vivir una situación más o menos similar. Tuvimos una no muy distinta hace 3 años atrás, ¿no? Entonces, el inconveniente se nos viene encima y ya está acá. Es muy complejo y hay que reconocer que si bien en Australia
para colocarlo en dimensiones, ¿no? Sí. Los incendios del Amazonas, por los cuales el mundo entero se alertó, llegaron a consumir más de 6 millones, 6.4 millones de hectáreas, ¿no? Perdón, 2.2 millones de hectáreas. Luego hubo otra secuencia de incendios forestales, entre ellos una secuencia en Siberia, en la zona polar del Ártico, que llegó a 6.4 millones de hectáreas. Lo que se quemó en Australia es 12.2 millones de hectáreas, ¿no? La pluma del humo llegó hasta la Patagonia Argentina, pasando por encima de Chile. El fenómeno estuvo cubierto por la NASA. Situaciones como esa tienen efectos brutales sobre el clima y además suponen que el carbono que estaba en esos árboles, en la vegetación, hoy está liberado en la atmósfera y además contamina, por supuesto, pero fundamentalmente deja de operar en el fondo capturando carbono, deja de tener esa función y empieza a liberarse a la atmósfera y por lo tanto es necesario también recalibrar las proyecciones porque a nivel mundial esto está ocurriendo. Por lo tanto, el planeta agrava entonces y se acerca todavía más al acantilado en materia climática, al minuto en el que, bueno, la verdad, vamos derechito para allá, yo creo que ya lo pasamos, pero en términos prácticos la situación climática se empieza a agravar todavía más y por lo tanto fenómenos de sequía que por supuesto deterioran la capacidad del suelo de absorber el agua, van aumentando también los eventos climáticos más dolorosos y Chile este año salió del ranking, pero había estado históricamente dentro de los países con mayor frecuencia de eventos vinculados, de catástrofes climáticas, de eventos vinculados al cambio climático, particularmente en materia de, los riesgos son muy altos, en materia de desprendimientos glaciares, en incendios forestales y especialmente en disminución de lluvia. Y aquí viene un tema un poquito más complicado, y es que a medida que aumenta el cambio climático, deja de recibir nieve la montaña, ¿no? Porque la temperatura sube y por lo tanto deja de caer precipitación de una forma que permita compactarse en glaciares y por lo tanto cae más bien agua, que escurre. El problema de la isoterma, ¿no? Baja. Justamente, sube el punto de congelamiento en la montaña, que siempre está variando, pero tiende a subir en términos proporcionales y por lo tanto en términos prácticos deteriora la capacidad de la montaña de entregarte agua a crédito después, cuando el hielo se deshace, ¿no? Y al no tener nieve, eso significa en la práctica que el agua que estamos viendo correr por los ríos, de la poquita precipitación que logró llegar a esa zona, en realidad lo que estamos viendo es de la cuenta de crédito de los glaciares. A ver, Rodrigo Mundaca, si a eso sumamos la manera en cómo gestionamos y la institucionalidad que tiene el agua en nuestro país, para ponerlo en términos concretos y llevarlo al territorio, ¿no? La verdad que es un descalabro completo, ¿no? La semana pasada el Senado rechazó la reforma constitucional para definir al agua como bien nacional de uso público, generando una tremenda polémica, una gran discusión con respecto a los derechos de agua que algunos senadores que intervinieron en esa discusión tendrían. Tú estás hace varios años ya, a través de la entidad que dirige o de la cual eres vocero, digamos, batallando y peleando como activista por esto, ¿no? ¿Qué te pareció lo que ocurrió en el Senado la semana pasada cuando algunas personas planteaban que en Chile ya está consagrado el agua como un bien nacional de uso público? Mira, un par de cosas generales de contexto a propósito que planteaban mis colegas. Sí. Sin duda que hoy día el cambio climático llegó para quedarse y es probablemente una de las mayores preocupaciones a nivel planetario. Tiene un origen y tiene una causa que es el calentamiento global. Claro. Y el calentamiento global tiene que ver fundamentalmente con el aumento de la temperatura a nivel de la atmósfera, a nivel del océano, y es lo que está provocando desastres de esta envergadura, ¿no? Incendios, sequías prolongadas, etc. A propósito del tema de la sequía, nosotros lo que hemos dicho muchas veces y está instalado, ¿no? Que la sequía, no hay sequía, sino que hay saqueo, porque finalmente hay un consenso mundial de que el calentamiento global, de que el cambio climático en particular, el cambio climático y su causa, el calentamiento global, son profundamente antropogénicos. Es decir, dependen de la actividad depredadora del ser humano en el planeta. Hoy día cuando no llueve, por ejemplo, no llueve porque hay una fractura metabólica de los ríos en el país. Hoy día de 101 cuencas, el 80% de las cuencas se encuentran sobreotorgadas. Si no hay escurrimiento superficial de agua en los ríos, es muy difícil que el ciclo hidrológico se pueda cumplimentar y por tanto hoy día esa sequía que hay en nuestros territorios es una sequía estructural y que tiene que ver precisamente con un modelo de despojo que existe en nuestros territorios. Dicho esto, habría que decir que evidentemente lo que sucedió hace un par de semanas atrás en el Senado, cuando se presenta una iniciativa de ley para consagrar el acceso al agua como un bien, consagrar el agua como un bien nacional de uso público, la verdad que no nos sorprende en lo absoluto, y no nos sorprende en lo absoluto la votación, donde 12 es igual que 24, se necesitaban 29 votos, se obtuvieron solamente 24.
Y los 12 votos que son votos de la derecha más dura hoy día, dan cuenta efectivamente que al interior del Congreso existe una guardia pretoriana que son furibundos partidarios del modelo privado de agua. Dicho esto, habría que señalar también con mucho rigor que de esos 12 parlamentarios que votan en contra de esta iniciativa de legislar en materia de hacer del agua un bien público, cuatro de ellos, Coloma, que es cuñado de Coloma, que es senador, y que además Ignacio Álamo, un conspicuo ladrón de agua en nuestro territorio, es su cuñado. Coloma tiene derechos de aprovechamiento de agua en nuestra cuenca, en la cuenca del Ligua, en la comuna de Cabildo. Tiene 9,1 litros por segundo su esposa, que forma parte de una sociedad agrícola en el territorio. Tiene a Coloma, tiene a García Huidoro, que tiene derechos de aprovechamiento de agua en O'Higgins. Tiene al inefable Osandón. Sí. Acá está el titular, lo vamos a ver en pantalla porque esto apareció, fue público. Al inefable Osandón, que dice estar de acuerdo con un cambio constitucional, pero tiene derechos de aprovechamiento de agua en el Maipo. Que alimenta el 80%, 88% de la Pero además también tenía al senador Castro, que tiene derechos de aprovechamiento en la región del Maule. Es decir, de 12 parlamentarios que votan en contra de la idea de legislar, 4 de ellos tienen derechos de aprovechamiento de aguas. Por tanto, ahí hay un conflicto de intereses que es bastante vergonzoso. Incluso se intentó anular esa votación, sin embargo no tuvieron los votos ni la decisión para anular la votación. Por tanto, hoy día este maridaje que existe entre un porcentaje importante de la casta política y el negocio de las aguas tiene el relato que hoy día existe. Son responsables de este relato. Un 67% de la población chilena, aproximadamente 12 millones de personas, viviendo en territorios declarados zonas de emergencia hídrica por sequía, y en algunos casos como Valparaíso y Coquimbo, zonas de catástrofe hídrica por sequía. Ustedes hicieron una gráfica, entiendo, Sí. a propósito de los derechos de aprovechamiento de agua que tiene cada uno de estos parlamentarios. A ver si lo podemos ver ahí. Juan Enrique Castro, ahí está, militante RN, derechos de agua en distintos puntos del Maule, conflictos de interés, justamente. Ese es uno de ellos. Bueno, Juan Antonio Coloma, tú ya lo mencionabas, ¿no? Inhabilitado por conflicto de interés, cosa que no pasó. Su mujer tiene derechos de agua. Bueno, Alejandro García Huidobro, ahí está, militante de la Unión Demócrata Independiente, derechos de agua en el río Cachapoal. Y el último, el señor Manuel José Osandón, candidato sempiterno a la presidencia, derechos de agua en el río Maipo. ¿Me permites además aclarar? El río Maipo es una de las afluentes principales de la infraestructura de distribución de agua en la región metropolitana. El principal. 88%, para decirlo derechamente. Y lo que no se sabe es que Aguas Andinas además es dueña de Aguas Cordillera y de otras más, entonces en la práctica es el 100% de toda la agua. Ahora, en los hechos, el ser dueño de un río que alimenta la ciudad de Santiago no solo te coloca, no solo es senador, no solo vota en contra, está defendiendo un modelo que en los hechos le va a permitir a él lucrar con esos derechos de agua. Entonces, el proceso todavía es más complejo. Hoy día, no garantizar el derecho humano al agua, y es la razón por la cual Rodrigo ha sido reconocido, el trabajo de Moatima además ha sido muy importante, y como lo han avanzado también ustedes en el CR2, el no garantizar el derecho humano al agua es una violación y un crimen de hecho. El que eso además esté consagrado constitucionalmente como un derecho, pero además en una constitución que permite que 12 personas pesen más que 24, significa que hay una perpetuación de ese derecho, pero que además la persona que es dueña de esos derechos perpetúa ese modelo de negocio para poder lucrar es absolutamente inaceptable. Roberto, ¿cómo lo ves tú? Porque esto parece ser desde tu disciplina, digamos, un problema mucho más grande que nosotros. O sea, todo lo que están planteando acá Matías y Rodrigo, de alguna manera es cómo estamos gestionando y cuál es la institucionalidad que le damos al agua, que por supuesto es un tema que a veces suena aberrante, ¿no? O difícil de creer. Cuando llega un extranjero acá y uno le cuenta de qué se trata y qué es lo que ocurre con el agua en Chile y cómo se maneja, la verdad que piensa que estamos todos locos. Pero bueno, más allá de eso, ¿cuánto interfiere, cuánto influye esto que estamos conversando en la gran foto, ¿no? En el big picture, como dicen los gringos? Porque esto es un problema, digamos, desde la ciencia bastante grande, bastante más grande, ¿no? Claro, yo quisiera nomás decir que, bueno, para la ciencia siempre los problemas son complejos, nunca son fáciles, ¿cierto? Sí. Y el problema de la precipitación, de la lluvia en Chile, es un problema complejo desde siempre. Sacando del panorama al cambio climático y sacando al gobierno de ahora y a los gobiernos incluso de la colonia, imaginémonos a los habitantes precolombinos de la cuenca de Santiago. Ellos tienen que haber experimentado estas grandes megasequías sin intervención humana, sin derechos de agua,
y tienen que haberlo pasado muy mal. Ajá. O sea, por decirlo de alguna forma simple, el régimen pluviométrico de la zona central de Chile es muy variable. Uno tiene un año con 800 milímetros, después tiene otro con 90, y eso no se da, por ejemplo, hacia el sur. Si tú miras las cuencas del sur de Concepción hacia el sur, la precipitación que cae todos los años es más o menos segura. Ajá. Uno puede decir, mira, van a caer 2.000 milímetros en Valdivia y caen 1.500, o de repente caen 2.500. En Santiago, en La Serena, es tirar una moneda al aire. Mientras más al norte uno vaya, más difícil es saber en realidad qué es lo que uno va a hacer. Y eso, por supuesto, le entrega una vulnerabilidad basal al ecosistema, a las actividades humanas. Y el ecosistema está adaptado para esa variabilidad. Y las personas también se adaptan bien o mal a esa variabilidad. ¿Ya? Ahora, todo el ámbito político, y esto lo estudia la gente de mi centro al que yo pertenezco, que es el Centro del Clima y la Resiliencia, el CR2. ¿Ya? Hay una línea que se dedica a la gobernanza, que está dirigida por Pilar Moraga. La gobernanza es muy importante, la gobernanza de los derechos de agua es muy importante. Los derechos de agua están sobreotorgados, ¿cierto? Y ese sobreotorgamiento es absurdo porque no solamente están sobreotorgados ahora en el presente, sino que cuando uno mira las proyecciones, y estas son las proyecciones climáticas, la zona central de Chile va a disminuir su precipitación, vamos a tener menos agua. Si ya los derechos están sobreotorgados, vamos a tener que entonces repartir mucho menos agua en el futuro con los mismos derechos que son a perpetuidad y heredables, ¿cierto? Entonces, eso es un sistema que no resiste más análisis. O sea, si ustedes nos preguntan a nosotros en el centro, la opinión generalizada es que eso se tiene que cambiar, ¿ya? Ahora, decir que la variabilidad climática natural no existe o que todo es saqueo, ¿ya? Yo diría que es bueno complejizar el asunto. Hay una sequía, ¿ya? Y esa sequía está, ¿cierto? Y en esa sequía nos tendríamos que adaptar, ya sea que fuéramos Chile comunista, ¿cierto? Claro. O Chile neoliberal. De alguna forma tendríamos que manejar esa sequía natural. Pero complica las cosas el hecho que tengamos una legislación que entrega a perpetuidad los derechos de agua para ciertos ahora grupos y ciertas personas que son pocas. Hay ciertas particularidades, sin duda, que el problema del agua es un problema multidisciplinario, multifactorial, y la entrada también es multidisciplinaria. Pero es curioso lo que tú planteas ahí. Piensa lo siguiente, el Estado de Chile en los últimos 5 años se ha gastado 150.000 millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe. Lo dijo la Fundación Amulén, un texto, un libro, un trabajo que se llama Pobres de Agua, que fue publicado en junio del año 2019 y ahora tiene una precuela, una continuidad, recientemente salió hace un mes atrás. Ajá. ¿Qué dice ese informe? Dice que el Estado de Chile se gastó 150.000 millones de pesos en los últimos 5 años comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe y, curioso, en la región donde más dinero se ha gastado, en este orden decreciente, la región de la Araucanía, la región del Biobío, la región del Maule y la región de Valparaíso. En la Araucanía caen 1.500, 2.000 milímetros de agua, y la gente no tiene agua. Entonces, ¿cuál es la explicación por qué no tienen agua? Porque efectivamente hay que buscar el origen, la causa. En la región de la Araucanía, el 73% de todo lo cultivado son pinos y eucaliptos, que en régimen de riego y en régimen de corta, de 12 para 14 años, requieren en promedio entre 400 y 600 litros de agua por árbol. Hoy día la región de la Araucanía es la región que tiene los índices de pobreza multidimensional más altos del país. Y el origen del problema está en el modelo. Es decir, hoy día, cuando uno circunscribe la problemática del agua del punto de vista tecnológico, del punto de vista natural, obviando que hay una cero gobernanza en los ríos, obviando que hay un modelo de despojo, que hay un modelo de apropiación de los bienes naturales comunes, que lo señala con mucha certeza y claridad David Harvey, que es un geógrafo británico que señala que en América Latina y en Chile en particular hay un patrón de acumulación por desposesión a propósito de la apropiación, privatización y mercantilización de las aguas. Eso da cuenta efectivamente que el problema es multidisciplinario, multifactorial. Yo, a diferencia tuya, de ustedes, yo vivo en la provincia de Petorca. Vivo en La Ligua hace 20 años. A nosotros no nos cuentan lo que significa vivir privados de agua, porque vivimos periódicamente privados de agua. En nuestro territorio el 70% de la población toma agua de camiones de aljibe. En nuestro territorio la población se baña por presa. Hoy día tenemos un problema, a propósito que está Matías acá, a propósito de su disciplina. Hoy día tenemos problemas en las escuelas rurales de la provincia de Petorca, donde niñas que están en edad de pubertar, que comienzan a menstruar hoy día, no tienen agua para servicios higiénicos básicos. Y eso está generando un problema psicosocial
social en la población joven de nuestros territorios que no se explica desde el punto de vista tecnológico, sino que se explica a partir del problema del modelo de apropiación, de despojo, de lucro, de usura que existe en nuestros territorios con el agua. Matías. Sin lugar a dudas, ¿no? Pero antes de entrar en ese ámbito en particular, el cambio climático es una cuestión, la crisis climática es una crisis real. Sí. Rodrigo tiene toda la razón cuando dice la crisis climática es antropogénica, es decir, es resultado de la manera en la que hemos creado la sociedad en la que vivimos. Punto. Dicho eso de manera muy enfática, hoy estamos obligados a decidir cómo tratamos de mitigar los efectos del cambio climático, cómo también nos adaptamos. Y Chile es un país que se tiene que adaptar. Pero la respuesta política que estamos viendo, independiente de incluso casos que son realmente emocionantes, de que 400.000 personas hayan recibido en los últimos años agua por camiones aljibe que ni siquiera hay tiempo para lavar, ¿no? Situaciones como esa, con 50 litros de agua al día, además pagado de presupuestos municipales de municipios pobres. O sea, el apropiarse de agua además empobrece y transfiere externalidades a los municipios más pobres del país, multiplicando las condiciones de vulnerabilidad de esa gente. Pero el problema es todavía más complejo cuando nos damos cuenta que en el modelo mismo, quiero insistir en esto, en la Constitución no están consagrados sus derechos. Más aún, el que no está consagrado el derecho humano al agua, no está consagrado el derecho a vivir en un medio ambiente sano. Entonces, situaciones como estas son especialmente complejas. O sea, están consagrados pero no se han cumplido. Justamente, pero el Código de Agua y la Constitución tienen una perversión. Esas son fotos de cómo está la laguna de Aculeo, las tomamos hace unos días atrás. Los mismos 10 años de sequía son los mismos 10 años que se demoró el Congreso en llegar a tocar siquiera el tema del agua, ¿no? Y después decidieron rechazarlo. Con eso, por cierto, en el rechazo lo que ocurre es que no pueden volver a hablar del tema. Pero además, al decidir no tocar el tema, permiten consagrar una cuestión extremadamente perversa entre el Código de Agua y la Constitución. Sí. Y es que los glaciares son ríos de agua congelada. Y como ríos se puede solicitar derechos de aprovechamiento de glaciares. Entonces, en estricto rigor... que no ha ocurrido todavía, no está esa figura. Nosotros, para resolverlo, fundamos la República Glaciar hace algunos años justamente para levantar... Y lo increíble... Yo soy ciudadano de la República. Tú eres ciudadano de la República. Te vamos a nombrar ministro de la República. Gracias. El ministro de Relaciones Públicas. ¿Puede ser de interior para poner orden? Garantizamos defensa judicial ante cualquier proceso que sufra de que te vuelvan a tratar de meter preso. ¿Puedo ser embajador en París? Puede ser... notable. Una buena dotación. Bueno, la República Glaciar tenía por objetivo defender los glaciares de esta atrocidad que existe hoy día. Entonces, legislar a favor del agua, legislar a favor de la protección, también por lo que tú planteabas, en un país en donde hay estrechez hídrica permanente, en donde además el 57% del agua lo consumen las forestales y ayudaron a crear las fortunas más importantes de este país que hoy día están saqueando en el litio. En otro tipo de cuestiones, el 57% del agua es forestal, 37% es agricultura. Una cantidad enorme de agua además se pierde porque básicamente las sanitarias tienen el dominio y el control completo sobre el sistema. El desperdicio de agua, la mala versión y además el aprovechamiento de la oportunidad de que cada vez haya menos agua son un problema para la economía y para la gobernanza del país. ¿Se entiende? O sea, es increíble pensar gobernar un país en donde te tengo que comprar el bien más básico para que exista la vida y sin vida no hay economía tampoco. Piensa lo siguiente, lo que es el Mati. Un segundo, Rodrigo Mundaca, porque tenemos que ir a hacer un corte. Quiero dejar un titular puesto en pantalla sobre el que quiero que conversemos a propósito de una reyerta que te involucra particularmente. El ministro de Agricultura dice: no soy un especulador ni acaparador de aguas, a propósito de dichos de Rodrigo Mundaca, que está acá, que habría planteado que el ministro, el mismo que está planteando medidas de emergencia para paliar esta crisis hídrica en gran parte de nuestro país, tiene y es dueño de su propiedad, digamos, 29.000 litros por segundo en términos de agua, derechos de agua. Él dice que no y que solamente tiene un 1% de lo que tú y tu organización han planteado. ¿Qué se le contesta, Rodrigo? Mira, quiero precisar algo también de lo cual el ministro ha abusado. En los medios de prensa ha dicho: yo he conversado con Modatima, he conversado con Rodrigo Mundaca, con la Mesa Nacional de Modatima, tuve una conversación franca y después no entiendo por qué ellos me han estado atacando y me persiguen políticamente. Nosotros conversamos con el ministro de Agricultura en junio del año 2018, cuando el ministro salió a declarar de que nosotros tendríamos que haber lavado la ropa sucia en casa antes de haber prestado testimonio a reportajes internacionales como Deutsche Welle, el periódico The Guardian, radio y televisión rusa, Danwich, etc. Y pedimos una reunión a través de Transparencia para poder clarificar las declaraciones del ministro. Nos reunimos con el ministro, estuvimos con él prácticamente 2 horas, no llegamos a ningún punto de acuerdo, porque el ministro nos dijo:
Yo soy empresario agrícola y sé cómo hoy día se tienen que gestionar los recursos hídricos y la tierra, y soy un productor de pera y manzana. Y por tanto, cuando ustedes plantean este tema, ustedes deberían haber lavado la ropa sucia primero en casa. Le tiramos como 5 carpetas encima del escritorio y le dijimos, mire, venimos denunciando esta situación hace 15 años. Dicho esto, para que no abuse en sus declaraciones, el ministro de Agricultura es un funcionario, él es un funcionario de gobierno, el funcionario Walker, financiado y pagado por todos nosotros. Él es un funcionario del Estado que tiene que velar por el bien común, por el bien público. La agricultura juega un rol societario fundamental, producir alimentos para todas y todos. El ministro de Agricultura hoy día, él y su familia, tiene más de 29.000 litros por segundo. Fuente, portal de Infopropiedad, Catastro Público de Aguas y Declaración del Patrimonio de Intereses. Walker... Él desmiente aquello, dice que él tiene de su propiedad solamente un 1% de esos 29.000. El ministro de Agricultura ha dicho en distintos medios de prensa, dijo el año pasado en un medio de prensa que tenía solo 10 litros por segundo, a renglón seguido dijo que esos 10 litros por segundo en el verano bajaban a 1 litro por segundo, acaba de reconocer tener 234 litros por segundo, que si tú lo multiplicas por 10 millones de litros por segundo equivalen a 2.340 millones de pesos. Eso es lo que tienen en capital. Eso no lo declaró. Ahora la pregunta que cabe hoy día, ¿es posible que el ministro de Agricultura, el funcionario Walker, hoy día, él y su familia tengan 29.233 litros por segundo, intervenga en el debate público enviando carta a los medios de COPESA exigiendo certeza jurídica de que la propiedad privada del agua no se puede tocar? ¿Es posible que el ministro de Agricultura lidere misiones comerciales a China para aperturar el mercado de las pomáceas, peras y manzanas y también cerezas en el mercado chino, en circunstancias que él en la séptima región es un conspicuo productor de peras, manzanas y cerezas? En cualquier parte del mundo esto sería un escándalo. El ministro de Agricultura y su familia, los 29.233 litros por segundo, ¿sabes tú? Con pera y manzana. Con pera y manzana, como las mismas que produce el Con pera y ministro. manzana. ¿Tú sabes a cuánto equivale de su... Es que se explica con pera y manzana. Se explica con pera y manzana. Con pera y manzana. Lo dijo un hidrólogo en una entrevista que dio en el periódico electrónico El Mostrador. El volumen de agua que tiene el ministro de Agricultura equivale al suministro permanente y continuo de 17 millones de personas. Hoy día, a propósito de lo que han planteado mis amigos que están acá, el 67% de la población chilena hoy día vive 12 millones de personas en territorios donde no hay agua. Y por tanto, el volumen de agua que tiene el ministro, perfectamente bien, podrían sufragar la necesidad de agua de pueblo pobre y sencillo que vive en territorios donde no hay agua. Ahora, cuando él dice, yo no soy un especulador, nosotros no hemos dicho que él sea un especulador. Nosotros hemos dicho que su conflicto de interés es vergonzoso y su conflicto de interés debería significarle salir hoy inmediatamente del gobierno, porque probablemente desde el estallido social en adelante, desde el 18 de octubre en adelante, una de las demandas más sentidas por la población hoy día es recuperar el agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano. Y este gobierno en particular, y el jefe del gabinete hídrico, el funcionario Walker, son profundos partidarios de este modelo de apropiación privada del agua y de la mercantilización de la misma. Roberto, Matías, quiero entrar en cómo se puede paliar todo esto, ¿no? Desde el nivel central se proponen algunas soluciones de emergencia, se ha dicho, se le ha pedido a las municipalidades, por ejemplo, que recorten el uso de agua en un 10%, no sé cuánto puede pesar eso. A menudo aparecen campañas, Matías, las hemos comentado acá, de duchas más cortas, de un uso más sustentable del agua, del recurso agua al interior de la casa, digamos, y todo aquello. ¿Cómo ven ese tipo de medidas tomando en cuenta el tamaño de la crisis? Yo imagino que todo suma, pero quizás en sus cabezas habitan algunas ideas más sustantivas, ¿no? Yo creo que nosotros desde el CR2 al menos que miramos la parte científica y tratamos de hacer interdisciplina, yo tendería a estar de acuerdo en que el tema de la gobernanza del agua es fundamental. Perfecto. Es fundamental. Lo que estamos conversando a propósito de cómo se gestiona y la institucionalidad del agua. El nivel de digamos, nosotros prácticamente todas las políticas públicas en Chile, si uno las mira en un eje neoliberal, estamos al tope, ¿cierto? Y en el agua estamos también en ese tope. O sea, hay una serie de cosas intermedias que se pueden hacer que benefician a la población y que van a permitir mitigar y adaptarnos a lo que se nos viene. Este periodo de sequía, de nuevo voy a volver un poco a mi sequía, ¿cierto? Por supuesto. Este periodo de sequía se parece a lo que nosotros deberíamos tener hacia fines del siglo XXI, ¿ya? La sequía no se explica completamente por cambio climático, esta sequía de 10 años que hemos tenido, sino que solo un 25%.
¿Ya? El otro 50 es una variabilidad natural, o sea, es un periodo natural de sequía que va a terminar y vamos a tener años más lluviosos. Esa es la bienaventuranza Ojalá, que traigo. ojalá. Vamos a tener años más lluviosos. ¿ya? Pero en un territorio de aquí desertificado. ¿a cuántos años? O sea, a ver, vamos de nuevo a la sequía del siglo XVIII. Sí. Esa terminó con un desastre terrible, ya Ya. con muertos, o sea, terminó con un aluvión después de 13 años. O sea, eventualmente este ciclo va a darse vuelta y nosotros creemos que tarde o temprano en esta década, en la década del 2020, debiéramos ver un cambio hacia condiciones más lluviosas, Ajá. pero en una tendencia a la disminución dada por el cambio climático. Perfecto. Es decir, esto es como, miren, acostúmbrense porque esto es lo que vamos a ver hacia fines de siglo. Esto que pasó ahora en los últimos 10 años y con consecuencias muy graves, ¿cierto? Para la población y, en fin, para toda la zona central sobre todo, es lo que nos tenemos que acostumbrar hacia el futuro si es que no se toman las acciones para mitigar el cambio climático. ¿ya? Pero vamos a tener mejores episodios y vamos a estar más tranquilos. Y quizá en este momento en que Chile se está pensando de nuevo, ¿cierto? Y estamos en este periodo de reflexión y de hoja en blanco, Sí. es el momento de cambiar la gobernanza del agua. Matías, CONAF ha hablado, tú partiste hablando de los incendios justamente a Sí. propósito de la conversación con Australia. CONAF ha planteado que la temporada de incendios, esa clásica y maldita temporada de incendios de todos los veranos, se adelantó en un mes y probablemente su término se va a retrasar un mes también, digamos. O sea, vamos a tener un mes más de temporada de incendios. ¿Te parece que estamos preparados para lo que se nos viene? ¿Cómo ves desde la institucionalidad? Lo que pasa es que preparado implica responsabilidades diferenciadas, por lo que se quema son pinos, no son son plantaciones, no son bosque nativo, la proporción de bosque nativo está afectada, que se está secando, por cierto, es menor en términos de superficie. Por lo tanto, las responsabilidades tienen que ser diferenciadas. Hay que preguntarse si las empresas forestales están preparadas, ¿no? Han modificado un poquito los planes en términos generales, pero yo los veo muy entusiasmados en hacer campañas de lavado de imagen. Contratando gente que los hace parecer más verdes, etc. Yo tengo, para responder tu pregunta anterior, evidentemente sí. la proyección de la CONAF lo que dice es que hay una proyección de 80.000 hectáreas quemadas durante este periodo. La verdad, si llegamos a que apenas se quemen 80.000, vamos a hacer todo lo posible para que eso no ocurra, pero si llegamos a que se quemen 80.000, va a ser poquito, ¿sí? En términos de cuáles han sido los récords históricos a los que lamentablemente la proyección está llegando, ¿sí? No es normal que se queme tanto, pero tampoco es normal que se queme toda Australia. Y eso está ocurriendo con mayor frecuencia. La sequía es la principal, la falta de agua es la principal razón. El sobreconsumo de agua de ciertos sectores que impide que los ecosistemas adquieran resiliencia es también entonces una causa de incendios forestales. Y los incendios forestales tienen efectos climáticos que a su vez van a ir aumentando progresivamente ese 25% directo y lineal. Como dijo, los fenómenos son complejos, entonces es un 25% que se multiplica múltiples veces en la escala planetaria. Entonces situaciones como esta se van agravando. Por eso que es tan complicado que tengamos de ministro en Chile a una persona que tiene derechos de agua y que lo reconoció además. Es decir, en lo que dice... Y simplemente, esta es la responsabilidad política que tiene el presidente de la República en esto. Es increíble que el presidente de la República tenga a una persona que reconoce que su negocio depende de ser propietario de derechos de agua. Y que por lo tanto no puede, por una cuestión de sentido común. De sentido común. Lo hablábamos el otro día justamente con gente también del CRO. Lo conversábamos con la ex encargada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? Mary Robinson, que estuvo con nosotros pudiendo conversar. No podía creer cuando le contábamos cómo funcionan los derechos de agua en Chile y lo denunció cada vez que pudo. Es increíble que el ministro señale que este crimen ambiental, que es apropiarse del agua, se lave en casa. O sea, no entiende de lo que estamos hablando. No es competente para entender que en su función la economía y la vida están en riesgo en la medida en que no nos pongamos de acuerdo para trabajar sobre estos temas. Tú estuviste en conversación con Baltasar Garzón en su visita hace poquitos días. ¿Eso se puede plantear o sí, dije algo que no podía decir? No hay problema, si es público, está en todas partes. Sí, claro. El día de ayer fuimos la primera organización, Modatima, ayer. Parte de la Mesa Nacional de Modatima, integrada por Lorena, María Rocco, Raquel, Rodrigo y Camilo, y quien habla, estuvimos con Baltasar Garzón. Íbamos a una reunión más breve, estuvimos más de una hora, casi una hora y media, y estuvimos hablando precisamente de la violación del derecho humano al agua en Chile. Hay una imagen justamente. Esa imagen. ¿Sí? Bueno, el juez Baltasar Garzón, además de tener el mérito de haber logrado encarcelar durante un tiempo al dictador Pinochet,
ha trabajado intensamente en jurisprudencia internacional en materia de decretar el ecocidio como un delito de lesa humanidad. Ecocidio. ¿Qué significa ecocidio? La primera vez que se utiliza esta palabra se utiliza el año 1971 a propósito de la guerra de los yanquis en Vietnam. Y el ecocidio se conceptualiza se conceptualiza como la destrucción ambiental de los territorios, hipotecando la vida de las comunidades. Dicho esto, hoy día cuando uno piensa en esa caracterización y piensa en las zonas de sacrificio, Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero y Coronel, donde ahí se comete una destrucción ambiental de los territorios hipotecando la vida de las comunidades, sin ninguna duda en Chile hay un ecocidio que tiene que ver particularmente con este patrón, con este modelo de despojo en nuestros territorios. En Coronel hay más de 150 empresas contaminantes, en la Bahía de Quinteros 19 empresas contaminantes, la primera nube tóxica que afectó a los niños de la Greda ocurrió ya hace más de un año y la penúltima, porque siempre va a haber una penúltima, hace un par de meses atrás. Por tanto, estuvimos hablando con mucho rigor con respecto a esta figura jurídica del ecocidio como un delito de lesa humanidad, pero también la expresión factual de Garzón cuando uno le explica lo que estaba señalando Matías, la profundidad del modelo de privatización y mercantilización de las aguas, el conflicto de intereses que hay de parte de este gobierno, la verdad que le parecía completamente inaudito. Y parece completamente inaudito porque además la jurisprudencia internacional se puso de acuerdo con respecto al derecho humano al agua. El 28 de julio del año 2010, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, a propósito de una moción del gobierno de Evo Morales, se decretó el acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano. Tú sabes que 200 países firmaron ese acuerdo, entre ellos Chile, y lo que firma Chile en el ámbito internacional no lo refrenda en su ámbito interno. Y por tanto, evidentemente hoy día, la violación sistemática del derecho humano al agua. Hoy, en este minuto, aquí en Santiago, en este minuto hay pueblo pobre en nuestro territorio que se está bañando por presa o que está esperando el camión aljibe, porque el camión aljibe hoy día está entregando 50 litros de agua por persona para la semana en camiones municipales, porque el gobierno hoy día a través de las gobernaciones simple y llanamente erradicó los camiones aljibes porque dice el gobierno que está buscando soluciones estructurales. ¿Y cuál es la solución estructural del gobierno? La carretera hídrica, traer agua del Biobío, por ejemplo, al norte, en circunstancias que el propio intendente del Biobío, Yacaman, ha dicho que este es un proyecto inviable ecosistémicamente por el daño que puede provocar en los factores bióticos y abióticos del medio natural de las cuencas del Biobío. Eso es completamente irrealizable. Quiero ir al futuro por un momento. Se está discutiendo, estamos en un proceso constituyente, si es que las encuestas están en lo cierto, digamos, y la temperatura ambiente continúa de la misma manera para todo eso. De aquí hasta el mes de abril vamos a tener una nueva constitución. Y me gustaría que cada uno desde su lugar, digamos, puntualizara cuáles son los elementos vinculados a la tragedia medioambiental, a la sequía, a la institucionalidad del agua que la nueva constitución de alguna manera debiera consagrar, o si es que ya está consagrada debiera hacer, digamos, carne y que ese tipo de cosas, lo que ahí se consagra, se cumpla efectivamente. Si quieren establecer penas para las personas que violen ese tipo de cosas, hay libertad absoluta porque estamos especulando acá. Entonces, ¿qué elementos debieran estar consagrados en la nueva Carta Fundamental para paliar de alguna manera este problema que a todas luces nos excede? Lo primero que hay que entender es que lo que necesitamos es una constitución para hacernos resilientes frente al... Además de una constitución que se haga cargo de las pensiones, de la jubilación. Por esa misma razón, porque necesitamos equidad de género, necesitamos paridad, necesitamos que las mujeres ganen lo mismo, necesitamos que la situación sea similar y justa, necesitamos entender las condiciones que son fundamentales para que esa equidad ocurra. Y para que esa equidad ocurra necesitamos más democracia. Entonces, lo primero que necesitamos entender es que necesitamos una constitución para una Patagonia en un escenario de cambio climático. Necesitamos una constitución para los glaciares en un escenario de cambio climático. Necesitamos una constitución para nuestros ríos, para hacerlos de nuevo nuestros. Una de las cosas que no mencionó Rodrigo es que los dueños de los derechos de agua del Maipo son los mismos dueños de la central termoeléctrica que contamina en Quintero Puchuncaví, AESGener, empresa norteamericana protegida por Trump. Entonces, frente a este tipo de cosas es fundamental que recuperemos la dignidad y la soberanía en la Constitución. Y eso se traduce entonces en que la cuestión medioambiental no es un problema sectorial, es un problema transversal en toda la Constitución y por tanto hay que pensarla desde esa lógica. Entonces, cosas que nos gustaría a nosotros, el derecho a vivir en un medio ambiente sano y no en uno que libre de contaminación según lo que dice Codelco, que es contaminación con su fundición. No, uno que diga de verdad, en un medio ambiente que sea sustentable, pero también con más democracia, es decir, en donde efectivamente iniciativas ciudadanas de ley puedan establecerse, en donde además haya contrabalanceo
y no sea posible que por la mera voluntad de un presidente que no entiende el país que gobierna, que salió a vender al mundo, que Chile era un país reflejo del éxito económico, que se le explotó en la cara al presidente, todavía lo sigue haciendo. En la medida en que no lo vieron los presidentes, pero esta es segunda vez que es presidente también, igual que Michelle Bachelet, y no lo vieron venir, no entendieron el estallido social, justamente porque no entiende eso, no entiende lo que significa tener un ministro que es propietario de derechos de agua. Entonces, lo voy a insistir hasta el final, tiene que dejar de ser ministro. Roberto. Ya, no ¿Cómo sé, se le gana el gallito desde la Constitución o cómo se le combate a este problema que está ya en las nubes y en los océanos? Ya, yo voy a hablar como ciudadano primero y después voy a hablar como científico. Fantástico. Y voy a ponerme, como ciudadano me voy a poner, antes de Matías, para mí lo fundamental es la educación y la educación primaria. Ya no debería ser sorpresa, yo soy académico. Sí, claro. Y esto no es una cuestión que yo diga, tenemos historia, no tenemos hoja en blanco en eso. Andrés Bello, Gabriela Mistral, Pedro Aguirre Cerda. La educación primaria es fundamental y tiene que ser de calidad y tiene que ser gratuita y tiene que estar en la comuna del Bosque, en Puchuncaví, en todas partes tiene que haber una escuela top, una biblioteca pública top. Perfecto. Ya, esa es mi... Y de alguna forma ojalá que los constituyentes lo pongan en la Constitución. Y ahora como científico, los datos. ¿Ya? Los datos son importantes. Por ejemplo, los derechos de agua no se conocen los derechos de agua por cuenca. ¿Ya? No se conocen porque la Dirección General de Aguas, que supone que es la institución que debiera tener todo eso, no lo tiene. ¿Ya? Los derechos de agua han sido entregados de otra forma y no hay un catastro general de los derechos de agua. Entonces espérate, ahí hay un jipeo como en la entrega de los títulos. Exacto, entonces tampoco sabemos exactamente cuál es la dimensión del problema de la sobreentrega de los derechos de agua, por ejemplo, pero eso se replica en otras cosas, por ejemplo, temperatura en altura en la montaña. De repente las mineras tienen estaciones de temperatura que nos servirían para mirar el cambio climático y esas estaciones o esos datos no están disponibles al público, ya son privados. A pesar de que hay una ley del año 1972 que dice que la Dirección Meteorológica tiene que recibir todos los datos meteorológicos y todos los datos climáticos que se generan por particulares o por el público. Perfecto. ¿Ya? Y esa ley no tiene un decreto y por lo tanto no se ejecuta. Entonces los científicos necesitamos datos, necesitamos que haya muchos datos climáticos y eso también es una labor del Estado en estos datos estratégicos. No podemos esperar que los privados lo vayan a hacer por el Estado. Rodrigo Mundaca, te queremos escuchar. ¿Qué tiene que consagrar la Constitución en materia de derechos de aprovechamiento de agua, por ejemplo? Hay algunos parlamentarios que sostenían para votar en contra de la reforma constitucional que eso ya está consagrado. Yo solamente un aporte. ¿Tú sabes cuándo se hizo el último balance hídrico en Chile? El año 1987. Sí. El último balance hídrico. Pero nosotros hicimos Ahora, evidentemente, hoy día no se sabe el agua que se ha entregado en la modalidad de consultivos, de no consultivos, porque finalmente una vez que el Estado entrega el derecho a aprovechamiento de agua gratuito y perpetuo, este se rige por el Código de la Oferta y la Demanda, el Código del Mercado. Hay cuencas como la del Copiapó que está sobreotorgada 8 veces. Nuestras cuencas, el Ligua y Petorca, el trabajo hecho por nosotros, están sobreotorgados 5 veces. Dicho eso, habría que decir de que el neoliberalismo y la democracia son incompatibles. El neoliberalismo y la democracia son incompatibles porque el neoliberalismo privatizó toda la esfera de nuestra vida. Privatizó la educación, privatizó la salud, privatizó el acceso a una vivienda digna, privatizó los bienes naturales comunes, el agua y la tierra. Nosotros lo hemos dicho y creo que te lo dijimos el otro día también. En Chile las bases de la desigualdad tienen que ver con la privatización del agua y la tierra. En el origen de la fortuna de Luxic, en el origen de la fortuna de Mate, en el origen de la fortuna de Angelini, en el origen de la fortuna de Piñera está la apropiación del agua y la tierra. De Ponce. Y en el origen de la fortuna de Ponce, Ponce Lerut, etc. Nosotros hemos dicho que esta constitución tiene que ser una constitución escrita desde una hoja en blanco profundamente ecológica, profundamente ambiental, porque hoy día el derecho humano al agua es un derecho humano de primera generación, no de cuarta y de quinta, y la condición sine qua non para el cumplimiento de todos los demás derechos. Hay que terminar con el 19 numeral 24 que consagró el modelo privado de agua, hay que ir a una ley popular de agua, donde no solamente un titular de un derecho a aprovechamiento de agua opine con respecto a qué hacer con el cuerpo de agua en tu territorio, hay que construir una nueva institucionalidad hídrica, hay que restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra, hay que terminar con las zonas de sacrificio, hay que descarbonizar la matriz energética y hay que construir un nuevo paradigma de desarrollo que sea viable económicamente y competitivo, pero también socialmente justo y ecológicamente más sano. Estos principios tienen que ser principios fundantes de una nueva constitución. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto. Hay algunas ideas que se han desprendido acá. Nuestros constituyentes acá, espontáneos, entregaron sus percepciones. ¿Les gustaría ser constituyente?
A mí no. No, por favor. No, yo creo en la calle. ¿Sí? Yo creo de verdad que creo en la calle. Además, aquí en este panel estamos 3 hombres y claramente no hay paridad. Así que alguien tiene que decir ¿A que ti, no. Roberto? No, Sí. a mí sí me gustaría, ¿Sí te pero, gustaría? pero me gustaría que se eligieran al azar. También En una igual que tómbola. Matica, en una tómbola. Tómbola, Yo sí creo en la democracia representativa así Ajá. ateniense. Perfecto. Yo creo que sería buena idea De mano que Rodrigo alzada. fuera- De mano alzada. Sí. La pregunta de la interpelación es muy directa. Yo soy vocero de un movimiento nacional, formo parte de una mesa de 7 compañeras y compañeros, un movimiento que está desplegado en 12 regiones del país y por tanto la decisión que tome mi movimiento yo voy a ser respetuoso de esa decisión. Qué disciplinado. Pero además, A ver, pero perdón. Cuando uno contesta eso, es candidato. cuando uno contesta de esa manera, es candidato. Es que sabes lo que Perdón, pasa. Rodrigo. Lo que pasa es que no se puede soslayar que el momento constituyente, el poder votar por una nueva constitución, el poder votar por un nuevo mecanismo, un mecanismo de convención constituyente, es un espacio de disputa. Piensa lo siguiente, la Sociedad Nacional de Agricultura, la SOFOFA, el Consejo Minero, ¿tú crees que no van a tratar de instalar sus constituyentes? Lo van a intentar. Y lo van a intentar para mantener el carácter propietarista de la Constitución, para mantener el modelo privado de agua, el modelo privado de la tierra, para mantener las aguas del minero. Por tanto, no podemos soslayar ese espacio como un espacio de lucha sin abandonar los territorios, sin abandonar las comunidades. Territorializar el debate constituyente para nosotros es fundamental hoy día y venimos de ese proceso, hemos estado recorriendo intensamente el país, donde la gente hoy día quiere protagonizar el cambio, la gente quiere ser el dueño de su propio destino, como decía Salvador Allende, y para mí me parece que eso es tremendamente relevante. Y quiero terminar diciendo algo muy breve. Hoy día, cuando venía llegando, me bajé en la estación del metro Universidad Católica, 2 vendedores ambulantes me obstruyeron el paso. ¿Qué pasó? Me obstruyeron el paso y en algún minuto eché pie atrás y pensé, bueno, me va a pasar lo mismo que el 2015. Sin embargo, los 2 vendedores ambulantes me abrazaron y me dieron un beso y me dijeron, la lucha por el agua es de todos. Y la verdad que me conmovió enormemente aquello. Qué bonito. Y eso tiene que ver con lo que hemos hecho durante tanto tiempo. Qué bonito. Muchas gracias, Rodrigo, Roberto, Matías, por la conversación del día de hoy. La verdad que, y por sus trabajos, por cierto, por lo que hacen en el día a día para hacer de este un país mejor, sin duda. Y no es un cliché, y si es un cliché, bienvenido sea, porque a veces los clichés por algo lo son, ¿no? Así es que estén muy bien y nos vamos a encontrar en una próxima, Muchas gracias. sin duda. Que tengan una linda semana por delante, ¿no? Nosotros comenzamos a terminar el programa de hoy dedicado exclusivamente a esta conversación, a la sequía nacional, cambio climático, potenciales incendios, institucionalidad del agua, gestión de la misma, futuro, nueva constitución. Esa fue lo que nos ocupó en el día de hoy. Pueden verlo, por supuesto, a través de todas nuestras plataformas. Nosotros nos despedimos. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado. Hasta la otra. Mañana, por supuesto, a las 23. Hacemos más. Cadena Nacional. Chao.